existen, si ustedes no pueden hacer este ensayo, no lo pueden hacer este ensayo, hay esta ecuación, tomen nota por favor, la ecuación 1,46, agarren sus apuntes. Para eso necesitan el índice de liquidez, y el índice de liquidez es simplemente a partir de qué, límite líquido, límite plástico y contenido humedad. También pueden utilizar esta ecuación. Entonces, fíjense, 1,46 y la 1,47, dos ecuaciones que pueden utilizar para calcular sigma prima sub c, el esfuerzo de preconsolidación. Vamos acá. Dijimos que el índice de compresión, CC, es la pendiente en ese último tramo. Bueno, prácticamente es esto. Esto si tienen los datos, pero si no hacen el ensayo, también se les explicó que pueden calcularlo con esta ecuación. Tomen nota con esta ecuación aquí. Se la pueden calcular. Necesitan límite líquido. 0,009 por límite líquido menos 10, ¿no? Entonces, tomen nota porque ahorita van a hacer un ejercicio. También pueden calcularlo con todas estas ecuaciones, pero les recomiendo también esta. Fíjense, esta también la pueden utilizar porque es muy sencilla, pero dice aquí, esta ecuación es esta. Si de repente tu arcilla tiene un GS, gravedad específica de sólidos de 2,7. El estudiante John Nelo hace poco presentó un estudio que hizo sobre suelos arcillosos del barrio Las Palmas. Y hay varios valores, ¿no? De GS. Entonces ahí vamos a acceder también a esta bibliografía porque son valores propios de código. Y aquí hay, por ejemplo, dice que el coeficiente de expansión lo puede calcular con esta ecuación si hacen el ensayo de consolidación. Si no se hace el ensayo de consolidación, lo que podemos hacer es calcular con esta ecuación, esta es muy sencilla, índice de plasticidad en porcentaje dividido entre 360. O aproximadamente CS es un quinto de CC. Pero yo les recomiendo esto. Bueno, empecemos a hacer un ejercicio entonces. Para calcular asentamiento por consolidación primario, esta es la ecuación general. Fíjense, es el cambio de relación de vacío dividido entre 1 más la relación de vacío inicial multiplicado por la altura del estrato. Aquí van a tomar nota, por favor. Fíjense bien. Sigma prima sub 0, que entra en esta ecuación, fíjense que, para que no se equivoquen, tomen nota. Dice que es la presión efectiva promedio antes de la aplicación de la carga. Antes de la aplicación de la carga, ¿no? Entonces, promedio quiere decir a la mitad del estrato. Si tu estrato mide 3 metros a 1,50 y sin tomar en cuenta la aplicación de la carga, ¿no? Entonces, muchos se equivocan, algunos calculan al inicio, otros al final. Eso hay que tomar en cuenta. Ya. Vamos acá. Ahora fíjense que las ecuaciones varían. Si ustedes tienen una arcilla normalmente consolidada, como dice acá, que es lo que casi siempre ocurre, ya, normalmente consolidada, es decir, que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo de consolidación. Quiere decir que eso nunca tuvo una carga adicional, ¿ya? Actualmente la carga máxima que tienen es esa. Esta es la ecuación que tienen que utilizar. Arcilla normalmente consolidada utiliza esta ecuación. Sáquenle fotos, vean qué van a hacer, ¿ya? Esa es la ecuación.
Ahora, si el suelo es fíjense, si el suelo es una arcilla sobreconsolidada, hay dos opciones, ¿ya? Por favor, tomen nota, si la arcilla es sobreconsolidada, si la arcilla es normalmente consolidada, es esta ecuación. Si la arcilla es sobreconsolidada y cumple esta condición, por eso es que uno tiene que calcular siempre, cumple esta condición, se utiliza esta ecuación. Normalmente sobreconsolidada cumple esta ecuación, esta condición, utilizo esta ecuación. Sí, de repente es una arcilla sobreconsolidada, pero cumple esta ecuación. Son las arcillas que son muy resistentes y un edificio muy alto, se utiliza esta ecuación más larga, fíjense. Todo para calcular los asentamientos. SC son asentamientos por consolidación primaria. Ujú. Ya. Entonces, entonces vayamos a hacer el ejercicio ya rápidamente. A ver, vamos a pasar lista. ¿Quién está acá? Hilary Castro, ¿usted está tiene Excel, computadora o lápiz, no sé, una hoja para hacer este ejercicio a mano? Estoy con cuaderno. Inge. Buen día. Ya, perfecto. A ver dónde están los otros amigos. Tetsuo, Murakami, los otros. Bueno, espero que todos tengan. Vamos a continuar un ejercicio que ya habíamos empezado. Este ejercicio lo hicimos cuando era de esfuerzo efectivo. En este tema hemos avanzado de esfuerzo efectivo. Y esta vez calculamos el esfuerzo en el punto A, el fondo de la cimentación, y en HC, que es a la mitad del estrato de arcilla. ¿Qué van a hacer ahora? Aquí dice calcular el asentamiento total por consolidación primaria, vale decir HC, perdón, SC. SC es asentamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense qué datos tienen, ¿ya? Si en este ejercicio se le da estos datos acá, si se le dijese, se hizo el ensayo de consolidación, entonces nosotros utilizamos esto. En este caso, no nos da. Esto es otro ejercicio, es el punto 4. Entonces, qué datos tenemos? Fíjense, tengo E sub 0, tengo delta E, tengo E a B, límite líquido, límite plástico, contenido de humedad, K es permeabilidad. También tengo, el primer estrato es una arena, es 1,40 m. Su peso específico son 16.2 kilonewton cúbicos. También tengo que el segundo estrato es una arcilla que mide 2,50 la altura del estrato y su peso específico saturado. ¿Saturado por qué? Porque aquí tengo nivel freático. Toda la arcilla está saturada. No se olviden que para que exista consolidación tiene que estar saturado la arcilla. Y la consolidación es el incremento gradual del esfuerzo efectivo debido a la disipación del exceso de presión de prueba de agua. En otras palabras, hago una construcción, como ustedes ven acá. Esta construcción implica que aquí hay 60 toneladas en esta columna. Las 60 toneladas se dividen en esta área. Entonces, este incremento de esfuerzo está haciendo que este suelo de aquí abajo, ya que este suelo de aquí, donde está la presión para acá, este suelo de aquí, disipe el exceso de presión de porro de agua. Se tiene que ir hacia abajo, hacia esta arena, o podría haber subir, digamos, ¿no? Pero el asentamiento por consolidación se va a dar solamente en esto de acá. Lo voy a hacer color azul, para no nos confundamos. Color azul.
Miren, el asentamiento, ahorita están aprendiendo solamente asentamiento por consolidación primaria en arcilla, solamente en este pedazo color azul que le hago, debajo de la zapata donde hay arcilla. ¿Cuánto sería esto azul? ¿Cómo lo calculamos? A ver. Yo sé que el estrato de arcilla mide 250, de acá hasta acá mide 250. Entonces me voy a fijar cuánto es de F. Voy a ver si aquí me indica cuánto es de F. De F vale 280. DF quiere decir desde aquí, desde el nivel del terreno hasta el fondo de la zapata. Si yo digo 280, 280, 280, a estos 280 de acá, yo le resto, ¿qué le tendría que restar? Para saber cuánto vale. ¿Cómo sé cuánto es esto de acá? ¿Cómo sé cuánto vale HC? ¿Cómo hacemos eso, jóvenes? Me pregunto a todos. ¿Cómo sé cuánto es esto? Esto de aquí se llama HC, no se olviden, altura del estrato de arcilla. Acá dice que es 1,10, pero ¿cómo lo hacemos? 280 menos 1,40, y a 280 yo le resto 1,40, yo tengo lo que es la altura del estrato de arcilla, tengo los 250. 250 menos 1,40, ¿cuánto sale? 1.1. Tienen que saber calcular HC, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? Todo esto, HC es profundidad de fundación, vale decir, de donde está el nivel del terreno hasta el fondo de la zapata. A todo eso yo le resto esto de acá, 1,40, me queda este saldito. Ahí yo digo 250, todo esto de acá, menos este poquito de acá, me da como resultado lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que quiero, ¿no? Otra palabra, aquí está HC, ha hecho todo eso, ¿no? 280 menos, bueno, ha hecho esto más esto, aquí lo hizo de otra forma, esto más esto, estos dos menos 280 me da 1,10, ¿no? Ahora veamos un rato nuestra bibliografía. Hay que ver qué ecuación utilizar. Voy a ver qué dice, si dice normalmente consolidada o dice sobreconsolidada. Si no dice, hay que averiguar. Pero antes, vamos a ver acá cuáles ecuaciones utilizar. Vamos a utilizar esta porque tengo límite líquido. Para sigma prima sub c, veamos qué hay. No tenemos los datos de consolidación, entonces podríamos utilizar esta ecuación para ver el sigma prima sub c, o quizás esta otra, ¿no? Acá hay otra más larga. Bueno, hay que tener presente todas estas ecuaciones acá, ¿no? Ustedes toman sus apuntes con calma porque todas pueden ser útiles. Lo correcto es que la institución donde trabajan mande a hacer el ensayo de consolidación. Este ensayo de consolidación demora varios días en cargar, 7 días y 3 o 4 días en descargar. Porque se pone una carga acá, se aumenta la carga, medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, cada vez se va duplicando, y se espera que se disipe el exceso de presión de poro de agua, de ahí se mide la alturita y bueno, se calcula indirectamente, como estamos viendo esto, ¿no? Se calcula indirectamente la relación de Oso. Entonces, veamos el ejercicio. Nosotros tenemos muchos datos, tenemos todo lo principal para calcular. A ver qué dice acá. Dice, para la siguiente zapata calcula asentamiento por condición primaria. No nos dice si es una arcilla normalmente consolidada. No nos está diciendo, ¿no?
Alguien puede asumir, quizás decir, es una arcilla normalmente consolidada, eso quiere decir que es el peor de los casos, pero ¿qué tal si es una arcilla sobreconsolidada? A ver, ahí tenemos que resolver este ejercicio. Creo que está mi solución. Varios ejercicios para calcular. Esta es la respuesta, ¿no? Ujú. Ya. Acá tenemos muchos datos porque también nos pide el tiempo requerido para asentamiento, entonces nos concentramos en el primero. Hay tres ecuaciones para utilizar. Dan de cuenta que está una evaluación. Y lo primero que hay que hacer es ver cuál de las ecuaciones vamos a utilizar. La primera ecuación es esta. Si la arcilla es normalmente consolidada, dice acá, utilizo esta. Ahí que necesito sigma prima sub 0. A ver, le preguntaré, ¿cómo calculo sigma prima sub 0? No se olviden que sigma prima sub 0 es el esfuerzo efectivo promedio, o sea, la mitad del estrato de arcilla, delta sigma prima, y delta sigma es el incremento de esfuerzo, CC es el coeficiente de compresibilidad, HC es la altura del estrato, es sub 0 la relación de vacío inicial. Y si el suelo estuviese normalmente consolidado, sobreconsolidado, bueno, sería esta otra ecuación. Entonces, lo primero que calcularé es sigma prima sub C. Sigma prima sub C. Vámonos acá. Para eso voy a utilizar, como no me dieron datos del ensayo de consolidación, utilicemos esta relación, bastante sencilla. Tengo por ahí. Agarro. Ah, vamos a pegar por acá para ver. ¿Cómo calculo delta sigma? Delta sigma son las 60 toneladas, bueno, llevadas a kilonewton multiplicadas por 981 dividido entre el área, 3 por 3, 9. Esto debe ser eso. Bueno, prácticamente es eso, fíjense. No se olviden que delta sigma es el incremento de esfuerzo. Entonces lo que tienen que hacer es eso, multiplicar por 9.81 para llevarlo a kilonewton y dividirlo entre el área, ¿no? Ahí ya tengo delta sigma. Entonces lo que voy a hacer es calcular sigma prima sub c. No tengo acá nada. ¿Cómo calculo el índice de liquidez? Busquen en el libro, por favor. En los primeros capítulos está el índice de liquidez. Nunca hay que olvidarse de todo lo que avanza, tienen que tener buenos apuntes. Aquí está el índice de liquidez, aquí está su definición.
vamos a ver un problema que tenemos. También tenemos contenido. Entonces aquí voy a anotar el índice de liquidez. Y L, que es el índice de liquidez. El índice de liquidez es igual a 100. El índice de liquidez de empresa no tiene unidades. Es igual a 100. Contenido de humedad sería ¿cuánto? 15 menos límite plástico 18 dividido límite líquido 38 menos límite plástico 18. Y me sale menos 0.2. ¿Por qué me sale negativo? Eso yo les enseñé también. Veamos acá. ¿Qué te dice? El índice de liquidez, cuando es mayor a 1, ¿qué te dice? Estos suelos, dice, es mayor a 1. Dice, estos suelos cuando se moldean se pueden transformar en una forma viscosa y fluir como un líquido. Dice, ¿no? Son arcillas sensitivas. Pero cuando es menor que 0, o sea, negativo, los depósitos de suelo que están altamente sobreconsolidados, pueden tener un contenido de humedad natural menor que el límite plástico. En este caso, el índice de liquidez es menor a 0. Bueno, ya al sacar negativo, todo indica que es una arcilla sobreconsolidada. Y si fuese una arcilla sobreconsolidada, tendríamos que utilizar cuál de las ecuaciones a la que corresponda, ¿no? Si fuera normalmente consolidada, aquí utilizo esta. Pero si es una arcilla sobreconsolidada, puedo utilizar esta o utilizar la otra. Va a depender de estas condiciones. Entonces calcularé sigma prima sub C. Vamos a calcular sigma prima sub C. Entonces, para calcular sigma prima sub C, la presión atmosférica prácticamente 100 kilonewton, ¿ya? Aquí está en el libro y también pueden utilizarlo. ¿Ya? A ver. Entonces, yo le decía que es 100 la presión atmosférica, entonces sería ¿cuánto es? Esto es igual a 10 elevado, o sea, para escribir elevado aquí es un show, elevado.
Ahora veamos acá. 10 elevado a 1.11 menos 1.72 por este líquido. Todo eso multiplicado por 100, que es la presión atmosférica promedio por 100, ¿no? Esto se llama sigma prima sub C. Sigma prima sub C me sale 2254 kilonewton por metro cuadrado. Quiere decir que este suelo ya históricamente a esa profundidad, a esta profundidad, a la mitad de HC, aquí en este estrato de arcilla ya ha recibido alguna vez 2254 kilonewton por metro cuadrado. Y si yo quiero comparar para ver cuál ecuación voy a utilizar, necesito, fíjense, saber, por ejemplo, ya el índice de liquidez negativo me dice que es una arcilla sobreconsolidada. Muy seguro que sea, probablemente va a ser esto. Entonces necesito comparar. Tengo. Tendría que cumplir esta condición, fíjense. Yo cumplo esta condición. Aquí yo tendría que colocar ¿cuánto es sigma prima sub 0? No lo he calculado supuestamente. Es sigma prima sub 0 y viene a ser el esfuerzo efectivo a la mitad del estrato de arcilla, a la mitad de 1.10. En otra palabra es 280 más la mitad de 1.10. ¿Cuánto es la mitad de 1.10? 0.55, ¿no ves? O sea, ahí. Calculemos rápidamente esto. Bueno, dentro de unos segundos se va a cortar. Vamos a abrir. Más bien, lo voy a apagar ahorita para que se vuelva a conectar rápidamente, ¿ya? Voy a finalizar. Conectamos acá.
sumar 1,40 m por 16 puntos y tanto, ¿no ves? Más la parte saturada. Si todo mide 250 y yo le resto, yo necesito a la mitad. ¿A la mitad cuánto sería? Sería, tendría que hacer así, 250. No, nosotros lo vamos a calcular de nuevo porque aquí está tomando en cuenta esto. Por eso no era sub 0. Vamos a sacar este sub 0. Nosotros lo calcularemos normal. Entonces, aquí lo vamos a calcular. La prima sub 0. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo se calcula sigma prima sub 0? Para calcular sigma prima sub 0, lo más práctico es calcular el esfuerzo total y luego la presión de poro de agua. U. Y el esfuerzo total no lleva nada. ¿Qué es el esfuerzo total? Como yo voy a buscar sigma prima sub 0, el esfuerzo efectivo promedio del estrato de arcilla sin la sobrecarga, entonces yo voy a calcular sin la sobrecarga, ¿sería cuánto? Esto por esto, más, necesito calcular, como aquí es un estrato de arcilla, pero yo necesito hasta acá, hasta la mitad. Entonces, ¿cuánto vale esto de acá? Si todo vale 250 y esto de acá vale 1,10, ¿cuánto es la mitad de 1,10? 0,55, ¿no ves? Entonces, esto de acá vale 250 menos 0,55. ¿Cuánto es eso? 250 menos 0,55. Entonces, más, si hubiera acá, 250. 195, 250 menos 0,55 sería 1,10 por 0,5, ¿no? Y eso multiplico a 19 puntos y tanto. Hasta ahí he calculado mi esfuerzo total hasta la mitad. Fíjense si le sale 60.2. La presión de poro de agua, ¿cuánto vale? La presión de poro de agua simplemente sería, la presión de poro de agua es 250 menos 0,55 multiplicado por 9.81, ¿eh? Entonces yo digo eso. No se olvide que estoy calculando aquí donde dice HC a la mitad de 1,10. HC vale 1,10. Pues sería 250 menos esto por 0,5, eso es 0,55, la mitad. Y le voy a multiplicar por el precio específico del agua, que vale 9.81. Por 9.81. A ver, por favor, calculen también ustedes si les salió así. Mire, de aquí hasta acá yo necesito calcular la presión de poro de agua. ¿Cuánto vale esto? Si esto vale 1,10, la mitad de 1,10 es 0,55. Entonces a 2,50, que es todo, yo le resto 0,55. Me queda esto. Eso multiplico por 9.81 y me haría salir 19.3, ¿no? Sigma prima sub 0 es la diferencia del esfuerzo total menos la presión de poro de agua. Sale 40.99. No estoy tomando en cuenta diferencia de acá. Fíjense, aquí tomaba en cuenta que la sobrecarga. Fíjense cómo tomar en cuenta la sobrecarga. ¿Por qué no se toma en cuenta la sobrecarga cuando es para calcular asentamiento? Porque aquí dice, no se olviden,
Sigma prima sub 0, presión efectiva promedio, o sea, la mitad del estrato de arcilla nomás, HC es el estrato de arcilla, antes de la aplicación de la carga, o sea, sin tomar en cuenta esta sobrecarga, ¿ya? No se olviden, se pueden equivocar ahí. Entonces, si yo hice esto perfectamente, yo ya tengo esto, voy a poner en amarillo lo que me va a servir para calcular esto. Bien, bueno, vamos a poner el ejercicio. Ahora, fíjense, por favor, fíjense que había que comprobar esta condición. Voy a escribir esta ecuación sigma prima sub 0 más delta sigma. Lo voy a tener que sumar. Ahora voy a escribir aquí. Sigma prima sub 0. Lleva prima. Estos dos, ¿cuántos son esos dos? Esto es igual a esto más delta sigma vale esto, ¿no? Esto más esto es igual a esto en kilonewton. Vamos a ganar otra vez. Y esto, 106.39 es menor o igual que sigma prima sub 0 que 2000. Eso no es Sí, menor que le pueden poner, o ya lo mejoran ustedes, su cosa menor que sigma prima sub 0, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces es una arcilla. Pueden colocar entonces, una arcilla sobreconsolidada. Entonces, ¿cuál es la ecuación sobreconsolidada? ¿Cuál es la ecuación que tienen que utilizar? Vámonos al libro. Si fuera normalmente consolidada esta, pero como es sobreconsolidada y cumple esta condición, es esta ecuación. Entonces yo me la traigo esta ecuación, la 1.63, la voy a utilizar esa. Aquí la copio esa ecuación, aunque creo que ya está por acá, fíjense. Aquí está SC, HC, 1 menos E, está ahí la ecuación, ¿no? Entonces, es esta misma de acá, ¿ya? Esta misma. Porque ya tengo acá. Esta es la ecuación. Entonces, para calcular eso, aplico esta ecuación. Fíjense la ecuación. ¿Qué tengo que hacer la ecuación? Voy a traerlo un poquito más acá. Más bien esto lo voy a cortar. Vale, voy a poner acá. Entonces, veamos. Dice SC. Ah, no calculamos SC todavía. ¿Cómo calculo SC? Coeficiente de expansión. SC, coeficiente de expansión, lo puedo calcular de esta forma. Yo le decía, de preferencia utilicen este, ¿ya? Índice de plasticidad dividido entre 360. Aquí ya lo calculamos, ¿no? Aquí está el SC. Bueno, me lo voy a traer acá la ecuación, ¿eh?
Fíjense, SC sería esto. Sería el índice de plasticidad, no se olviden, ¿qué es el índice de plasticidad? Es el límite líquido menos límite plástico, digo 360, me sale este valor. Entonces yo tengo que hacer acá, cumplir esto. Sería SC por HC. HC es la altura del estrato de arcilla, que es 1,10. 1,10, bueno, acá lo voy a traer acá. 1,10 más dividido entre 1 más E, dividido entre 1 más E, aquí está E, y multiplicado por logaritmo de qué cosa, logaritmo de qué, de sigma prima sub 0 más delta sigma dividido entre sigma prima sub 0. Entonces yo lo voy a escribir aquí a detalle. Sigma prima sub 0 más delta sigma es esto, dividido entre qué, entre sigma prima sub 0. No, prima sub 0, ¿no? Bueno, sale lo mismo que estaba, ¿no? Fíjense cuánto sale el asentamiento acá. Esto me sale en metros, por lo tanto multiplico por 1000 para tener en milímetros. El asentamiento sale que son 6.17 milímetros. ¿Ya? 6.17 milímetros. ¿Cuánto es los asentamientos permitidos máximos? Cuando son zapatas aisladas, 25 milímetros. Como esto es menor que 25 milímetros o 1 pulgada, entonces esta zapata está bien, va a tener un asentamiento menor a lo permitido, va a estar en ese rango. Es más, habría que evaluarla, quizás la zapata está muy grande y podría ser hasta un poquito más pequeña, ¿no? Quizás 250 por 250. Pero ahí, a ver, aquí lo bueno de tener planilla, ustedes pueden decir 250 por 250 y de repente ahora tu asentamiento es 7.7, bueno, no. Habría que evaluarlo todo, ¿no? Aparentemente es una zapata muy confortable. Aquí es un suelo muy resistente, joven. Bueno, acá está 9. Pero por si acaso, lo voy a retroceder nomás lo que es 3x3. Las zapatas también obedecen a que hay que comprobar el asentamiento, hay que comprobar estructuralmente a que no haya funcionamiento, va a decir que no se cierre la zapata, que no falle acá, en esta parte también se puede partir. Entonces, hay varias comprobaciones. Ahorita simplemente conmigo aprenden asentamiento. ¿Alguna pregunta? Si no, finalizamos acá. De esto le voy a dar más ejercicio. La clave es tener conocimiento, formulario, lo que gusten de esto, de esta metodología. ¿Ya? Repásenla. Si no tienen preguntas, bueno, hemos finalizado esta clase. No hay más nada, entonces, buenos días a todos y estamos en contacto con los estudiantes.